lo prometo. No voy a reír, no voy a carcajear, voy a vomitar, pero de risa y de risa loca, porque la del fin de semana que se sacó de la manga, el príncipe bananero, heredero bananero, político y empresario, don Daniel Noboa, se llevó las palmas. Muchos dicen que del montaje político, yo diría que de la risa loca, y nos hizo este sábado de gloria, una gloria de carcajada. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Pues por este comunicado, sí, del Comando Armado del Ejército Ecuatoriano, que denunció que había toda una confabulación desde México para enviar sicarios nacionales y crear el calentamiento, ya déjense el global o el calentamiento mental que traen de pronto los ecuatorianos, no, el calentamiento de las calles y también un presunto magnicidio de este hombre, de Daniel Noboa. Sí, del Tomás Crucero Tropical, bananero, por aquello del look de los lentes siempre. Porque justamente decidieron ante estas amenazas incrementar los operativos de seguridad en un Ecuador que arrancó este 2025 con récord de homicidios, más de un asesinato por hora, y en un contexto electoral en el que el triunfo del junior empresarial, del presidente Noboa, que decidió hacer campaña sin solicitar licencia y que fue duramente criticado por ello por la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, justamente el día de ayer se confirmaba su triunfo con una amplia victoria, pero claro, con las acusaciones de la oposición correísta que han dicho que fue una elección de Estado. ¿Por qué? Porque la propia OEA, y aquí hay que recordar a la presidenta Sheinbaum, pues acusó que no quiso retirarse del cargo para poder hacer campaña. ¿Con qué argumento hizo esto don Daniel Noboa? Bueno, porque él no llegó como presidente electo en su primer turno, en su primer mandato, sino como un presidente de emergencia, luego de que el antecesor, Guillermo Lasso, si bien estoy en los apellidos y en el nombre, por acusaciones que tuvo de corrupción, llamara a disolver su gobierno, y entonces se requirió de un sustituto. Y el sustituto fue este individuo, salido del instituto, pero él dice que de Harvard. Y entonces, pues así, la revemberamba. Y claro, así la respuesta mexicana con este comunicado de Relaciones Exteriores. En horas recientes ha circulado información en algunos medios de comunicación del Ecuador citando un mensaje militar de ese país del pasado 17 de abril que señalan que tras las elecciones presidenciales se ha iniciado el traslado de sicarios desde México, bla, bla. La Secretaría de Relaciones Exteriores rechaza. Esta es una perla de término. Tajantemente, la reiterada e inescrupulosa creación de narrativas en comunicados oficiales. ¿Por qué acusan la creación de narrativas? Bueno, porque el argumento que se esgrime desde muchos medios o desde muchas plumas del Ecuador y fuera del Ecuador es que lo que quiso el gobierno de Noboa es crear una suerte de cortina de humo, de distractor en medio de este cierre electoral que le va a permitir quedarse en el cargo hasta el 2029 y evitar que existan marchas opositoras. ¿Por qué? No solo porque desde el 2024 él, en una suerte, miren, por estatura le da, en una suerte de Felipe Calderón, pero de Calderoncito de por allá ecuatorial, él también le declaró la guerra al crimen organizado, a los cárteles de la droga, y lo hizo también vestido en una suerte de militar, pero militar al estilo que como que le gusta, porque él se formó en los Estados Unidos, él tiene adentro de sí mismo un Sylvester Stallone, un Novo Stallone,
brutal que lo hace adorar estas cosas de comando militar, de la jungla, de la selva y sobre todo del golpe duro. Por eso en el comunicado del propio gobierno del Ecuador decían que los van a arrodillar. Esos términos que le encantan a este hombre formado, les insisto, en los Estados Unidos, en la NYU, en la Northwestern, y luego también como que ahí dice su página oficial que fue a la Business de Harvard, pero no está tan claro, y que también estuvo ya no sé en qué otra Ivy League. El asunto es que Noboa se siente americano y todo este tinglado o montaje, como les digo que acusan, le permite desplegar fuerzas militares por las calles, le justifica lanzar estos operativos que en realidad parecen detener más las marchas populares de protesta, el reclamo de, pues yo no sé si ya de reconteo de votos, porque creo que lo que sí dijo la OEA y la Unión Europea que monitorearon este proceso electoral es que fue una elección sin que fuera pareja, pues desigual, pero en términos de los votos, pues evidentemente es un margen del 12%, y dijeron estas acusaciones, un poquito como lo que ocurrió con la elección del 2006 y de Fox, cuando el Trife dice, sí hizo trampa, pero no tanta trampa como para echar a perder el proceso. Entonces, así fue como lo comunicó la OEA, también la Unión Europea, y les digo que hay cierto descontento. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Que despliegas, enseñas el músculo, aunque, por ejemplo, digo, hace 2 días estaba yo peinando el YouTube para saber qué es lo que ha pasado en Ecuador y tenían ataques con este asesinato, por ejemplo, múltiple en un... Pues sí, en un centro recreativo, algo así como un palenque, no entendí bien, pero no detienen bien la delincuencia. Pero las ganas de marchar, de protestar y de mostrar descontento, pues evidentemente sí. Pero ya hablaba yo de este comunicado intitulado La venganza de los perdedores, porque justamente ellos hacen la conexión entre este supuesto intento de magnicidio usando sicarios de nuestro país, que buscaría también calentar las calles, es decir, si quieren sofocar las protestas. Y México respondió con esta narrativa de montaje. ¿Por qué? Porque ya desde aquel incidente en el que se tomó la televisión ecuatoriana, que paralizó a todos los medios, que fue difundido y que parecían terroristas y todo era en la televisión. Luego hubieron muchas voces y videos y teorías que decían que había sido un montaje para que pudiera justamente Noboa hacer esta declaración de guerra a las pandillas y ubicarlas como terroristas. También sabemos que Noboa, pues no solamente es un Trump wannabe, pero no le da la estatura. Entonces, la verdad es que es un súper fans de Bukele, quiere ser como él. Nada más que Bukele ha sido mucho más exitoso, porque construyó el Secot. Y Noboa ha intentado la construcción de esta megacárcel, pero el pequeño problemita, y claro, fue reelecto, pero en un entorno que no solamente tiene que ver con una criminalidad creciente en ese país, sino que hay apagones, están viviendo en una suerte de inestabilidad y zozobra económica en ese país. Y con México tienen las relaciones rotas. Recuerden que se rompieron cuando en estos afanes rambescos, novescos, Rambo, ¿cómo le podemos decir a Noboa Rambo? Daniel Rambo Noboa. Bueno, Daniel Rambo Noboa o el Terminator Noboa, de alguna manera logró que se rompieran las relaciones con México después de que irrumpió en nuestra embajada en junio del 2024. Ahí fue cuando se dieron por rotas completamente las relaciones para rescatar a un líder correísta, es decir, opositor al vicepresidente que estaba acusado de corrupción
por su gobierno. Él había pedido asilo político en México, le estoy hablando, creo que se llama Jorge Glass, espero tener bien el nombre, pero bueno, es Glass, y lo sacaron a la fuerza, creando pues un coro unido de casi todos los países del mundo, porque evidentemente el suelo diplomático o la sede en Quito de México era territorio mexicano y él decidió invadirlo. Ahí se rompieron las relaciones. El miércoles pasado apenas la presidenta Sheinbaum recordaba que por nada va a tener relaciones con el Ecuador mientras él, el chaparrito tropical, siga siendo mandatario. Miren. No tenemos relaciones con Ecuador, ni vamos a seguir teniendo relaciones con Ecuador mientras Noboa ejerza el cargo de presidente, porque él fue el responsable de la invasión a la Embajada de México, a nuestra soberanía. Entonces, las relaciones esas no van a reanudarse. No se van a reanudar, porque él es el responsable de la invasión a la embajada. Y en el mismo tenor que el gobierno de México, que ojo, actúa de manera muy distinta a según los casos. No es como que de verdad, estemos siguiendo la doctrina Estrada de yo no me meto en el conflicto. La mera verdad es que formamos bloque, nos metemos contra gobiernos que son vistos, percibidos como de derecha, y Noboa sería el caso. Es muy aliado, les decía yo, de Bukelele, con quien México no tiene la mejor relación, también hay que reconocerlo, aunque Bukelele anda que recibe el dinero de sembrar los arbolitos, de Sembrando Vida, desde aquel encuentro con el presidente López Obrador. No somos tan cercanos, hay que subrayarlo. Cercano a México sí ha sido con Trump. Y por cierto, Noboa tiene varios episodios que les digo yo que a mí me hacen tener risa loca. Yo le agradecí hace ¿qué será? Unos pocos mesecitos, menos de 2 meses al menos. El llanto de risa que me provocó cuando decidió ponernos un arancel. Ay, no, dejando a su pobre nación sin medicinas, porque en realidad no es como que nosotros importemos mucho de Ecuador. Y nos mataba de risa porque fue el hazmerreír internacional. El pobrecito emperador que está desnudo y que no se da cuenta que no tenía nada con lo cual asustarnos. Entonces nosotros, mira cómo tiemblo, Nobotator, Noboerator, Rambo Noboa, en fin, el asunto es que nos aventó semejante petardo y nos provocó mucha risa porque él es un verdaderamente, pues, nobody, dirían los gringos, un nadie, ¿y quién es qué? Un quién sabe qué, un nada que veriento. Entonces ese nada que veriento pues nos andaba provocando. Y recuerden que el propio López Obrador, cuando ya traíamos el pleito de ruptura diplomática, en realidad como que le puso un tate quieto por frívolo y por vacío, de verdad. Ay, no, es que es como un Peña Nieto pésima versión, el pobre de Noboa. Además, ni guapo, pero bueno, se cree, y con eso basta. Y entonces se burlaba, le preguntaba una reportera que tuvo la exclusiva con él, si se arrepentía de haber ingresado a la sede diplomática de México en Quito, y él decía, no hombre, yo no me arrepiento, de hecho creo que lo podemos resolver todo con un cevichito. I'll invite President Obrador to have a ceviche. We can probably have some tacos together and we can talk. Y taquitos. Pero desde la mañanera le dijeron, estate quieto, nada que veriento. ¿Con eso se arregla? No hay ningún comentario porque no es una frivolidad este asunto. Total, que por lo que leo en los medios de ese país, pues el episodio simplemente quedó en que están de alguna manera desplegando fuerzas armadas por todo Ecuador, evitando quizás
cualquier tipo de protesta y echándole la culpa a la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, no, a los cárteles del crimen organizado mexicanos, a una suerte de magnicidio en la que este hombre, que no solamente es un Musk wannabe, un Trump wannabe, no, también es un Kennedy wannabe. Él quiere ser el JFK de la política, pero sin sacrificar nada de su personita. Es que recuerden, se cree guapo, cree que tiene a una Jackie como esposa y por si faltara poco, es fanático de la vida gringa. Tanto que, por cierto, dicen que ahora anda en los Uniteds. Para la toma de protesta de Trump se coló. No había recibido invitación, pero dijo, es que yo. Y bueno, pues ya le hicieron caso, ya pudo pararse ahí, sacarse la foto. Pero bueno, yo lo único que les puedo decir es que no voy a dejar de reír lo que resta del domingo, mientras siga abierta la saga de los sicarios me persiguen. Rey Banane.